Para hablar del aniversario del ojo hay que empezar un poco para atrás, digamos, porque claramente cuando se inaugura el ojo hay todo un proceso previo que explica la creación. Primero de un área, porque hay dos dimensiones. Una es la obra de infraestructura, que está bueno porque tiene un peso simbólico muy fuerte. Vos imaginate que eso era el sótano de la vieja jefatura de policía, ¿no? De la Unidad Regional 2, tenía ahí también asiento la jefatura de policía provincia, y en ese sótano estaban los archivos desde el siglo pasado. Bueno, del antepasado sería ya. Había registros, pero, digamos, viejísimos, nada recuperable, lamentablemente, porque ese edificio en el subsuelo, el ojo es un subsuelo, un sótano, se inundaba muchísimo, digo, aún hoy se inunda, tenemos serios problemas con eso, mucho mantenimiento, pero digo, reconvertir ese lugar que era un viejo archivo de formato papel, con todos los registros criminales y de investigación, etcétera, bueno, todos los registros policiales, reconvertido en un área de análisis criminal súper moderno, con una mirada de modernización institucional, pero también con una disciplina que viene a ser moderna, sobre todo en las instituciones policiales a nivel global, y todavía inexplorada en los cuerpos policiales en América Latina. Digo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que lidera un poco la agenda a nivel regional, digamos, en materia de seguridad ciudadana, insiste con que lo que necesitamos son más políticas basadas en evidencia. De hecho, hay toda una corriente de EBP, de Evidence Based Policing, que sería policiamiento basado en evidencia. Esa es la corriente, ¿no?, que desde el norte viene e impulsa sobre el resto de la región, y tiene que ver con análisis criminal, análisis de inteligencia criminal, análisis del delito, todo lo que se hace en el ojo, que en su inauguración se confunde con monitoreo, pero no hay monitoreo de cámaras. El ojo es un órgano técnico policial, principalmente, ¿no? Ahí los policías no son de seguridad, la gran mayoría son técnico-criminalistas, técnico en comunicaciones, es otro escalafón distinto, no van armados, quiero decir, y trabajan en la producción de conocimiento, ¿no?, para el proceso de toma de decisiones. Es algo que parece fácil decirlo, es mucho más complejo después ejecutarlo y hacerlo. Y la historia un poco previa a la creación del ojo tiene que ver con... Hay una anécdota que siempre cuento. Hay un muchacho, Juan Ojeda, un funcionario policial, la verdad que terriblemente destacable, además es una gran persona. Pero Juan, en su momento, cuando yo conocía al Tato Cabrera, ya por el año 2014, el Tato Cabrera era el histórico jefe de análisis criminal de la Unidad Regional 2, trabajaban en jefatura en un rinconcito donde el principal problema, cuando nos conocimos, el principal problema que nos contó, digamos, que estaba, era que se le había deteriorado la máquina que tenían, la máquina buena, digamos, había otras, pero la que andaba bien, por que se había colapsado el techo y se había caído agua. Y eso había pasado hacía unos 8 meses, ponele. Entonces tenían un gran problema para proveernos la información que le pedíamos. Y de esa anécdota a la inauguración del ojo y asignarle personal al ojo y que esté trabajando en materia de análisis criminal en tiempo real. Hoy desde que se crea el ojo 2017, ya sobre fines del 2017, principio del 2018, empieza a funcionar el sistema de análisis criminal de incidencias priorizadas, que es lo que hace que el ojo funcione las 24 horas. Cuando hay una incidencia a través del 911, en cualquier parte de la provincia, que sea relevante, que sea priorizada, por presencia de arma de fuego, porque hay una persona conocida, porque hay un hecho en progreso, cuestiones que son realmente relevantes y que tienen que priorizarse, sobre todo en términos de circulación de violencia, se pone todo un equipo de analistas a trabajar y reunir la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Y ese cambio de paradigma de denostar una actividad que claramente mira hacia el futuro, a jerarquizarla, se mantiene desde aquel 2017, un poquito antes, digamos, ¿no?, por la decisión política estuvo antes, hasta el día de hoy. Y eso es lo que veíamos cuando decíamos, bueno, se cumplieron 8 años, pero ¿dónde estamos? Y sobre todo hacia dónde estamos mirando, ¿no?, con el ojo. El principal cambio que hay en materia de lo que es el trabajo del ojo, digamos que vamos a diferenciarlo en 3 grandes áreas al ojo. Por un lado, análisis criminal tradicional, el análisis del delito. Vos lo que buscás es, a partir del registro, tanto de las incidencias del 911 como las actas de procedimiento, como las denuncias, es decir, todo lo que vos podés tener registrado en materia de novedades relevantes, de hechos que pueden ser criminales o no, pueden tener una apariencia de criminalidad, y luego es el Ministerio Público de la Acusación, la justicia, la que se encarga de saber si es o no un delito. Pero digo, a partir de ese registro vos identificás series, tendencias, problemas o patrones delictuales. Eso es análisis del delito clásico. Y lo que vos buscás es
en esos patrones de concentración espaciotemporal, decir, bueno, ¿dónde tengo yo un problema delictual asociado con el delito predatorio? ¿Dónde tengo problema de escruche? ¿Dónde tengo un problema de arrebatos? ¿No? Esa dimensión más bien clásica de el policiamiento va a estar orientado a prevenir los delitos en aquellos lugares donde se concentra, porque el delito se concentra. Eso es una de las máximas del análisis criminal. Otro que es análisis de operaciones, que es esto de ver el despliegue operativo policial y contar con datos fehacientes de cómo es la operatividad policial, porque si yo tomo decisiones en base a lo que sucede, por el delito o por la violencia, y asigno recursos, y luego no sé si los recursos efectivamente están ahí o no, o cuántos recursos tengo, de qué manera se está patrullando, qué resultados produce ese patrullaje, bueno, me falta una parte esencial para saber si la toma de decisiones es efectiva o no, porque no puedo medirlo solo en términos del resultado si el delito sube o baja. Tengo que también evaluar qué estoy haciendo. Y la gran innovación, y esto realmente yo creo que no somos conscientes del cambio histórico que la provincia de Santa Fe hoy está protagonizando, es que la provincia de Santa Fe es la primera en tener un sistema de inteligencia criminal. Es la primera provincia en el país en tener una ley que dio lugar a la creación de un sistema de inteligencia criminal. Hasta acá, lo único que habíamos tenido en esto, más allá de la vieja historia de la CIDE y la inteligencia malentendida y demás, era el sistema de inteligencia criminal nacional a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, creada en alguna reforma tiempo atrás, unos 20 años atrás. Y la provincia de Santa Fe hoy, en la Central Ojo, como actividad esencial, la unidad de análisis de inteligencia criminal, está llevando adelante un proceso de transformación en materia de la producción de conocimiento sobre el fenómeno criminal, asociado hoy al microtráfico, porque la provincia de Santa Fe también adhiere a la ley de microtráfico, ¿no? La desfederalización de las causas. Antes venía el vecino, te decía, allá venden, bueno, un tema de los federales, vos se lo pasás a los federales. Justicia Federal no actuaba sobre el punto de venta, sino sobre la cadena más larga, no pasaba nada. Una situación muy angustiante para todos los santafesinos, los rosarinos en particular. Hoy tenemos una herramienta para perseguirlo y tenemos una herramienta para poder estudiar el fenómeno y accionar en concreto sobre eso que sucede. Y eso está sucediendo en el Ojo. Era inimaginable en el contexto del año 2017 pensar que la provincia de Santa Fe iba a tener una ley de inteligencia criminal y que iba a liderar este proceso a nivel nacional. Ya hemos tenido muchas visitas en la órbita de otros estados subnacionales y también internacionales para ver esta experiencia nuestra. Bueno, lo primero que hay que decir es que el delito cero no existe, por supuesto, pero más allá de decir esto que es un lugar común, hay que comprender que existen ciertas complejidades en torno a los comportamientos delictivos que van a hacer que persistan en el tiempo, sobre todo en los grandes aglomerados urbanos. Vamos a pasarlo en criollo, esto lo que quiere decir es, vivís en una ciudad grande, vivís en una ciudad donde hay una desigualdad muy profunda, sobre todo en la calidad de vida de las personas, y bueno, las cuestiones vinculadas tanto con la criminalidad común, con el delito común, que puede ser aquel que afecta nuestra calidad de vida en términos de los arrebatos en la vía pública, los escruches en las casas, los delitos que, si bien no son violentos en términos de afectar sensiblemente la seguridad física, la vida de las personas, sí afectan nuestra calidad de vida por el temor que generan frente a la posibilidad de ser víctima de un delito. Y por otro lado, la circulación de violencia altamente lesiva, que era el principal foco con el cual comenzó trabajando la gestión. Recordemos que el año 2022 y el 2023 fueron los más violentos en la historia de la ciudad. Y esto no es un eslogan, no es una frase hecha. Los datos registrados, consolidados en la triangulación metodológica que tenemos con el Ministerio Público de la Acusación a través del Observatorio de Seguridad Pública, demuestran que el año 2022 particularmente fue un pico de violencia que también puede generar o explicar ese cambio tan abrupto que fue el 2024 al ser el de menor cuantía en relación a todos los registros que tenemos al menos el año 2000 en adelante. ¿Eso quiere decir que los problemas están resueltos? No, por supuesto que no. Que no existe más una circulación de violencia asociada a la narcocriminalidad, sobre todo vinculada con el microtráfico. Y claro que no. Hemos visto casos incluso días atrás que por su mecánica de sicarios arriba de una moto, que se acercan a un vehículo, que rematan a una persona, la ejecutan, es decir, que es algo que tiene una planificación previa y muy calculada, ¿no? Bien ejecutada, de hecho. No dejan de ser parte del escenario principal sobre el cual trabaja la política de seguridad. Ahora, hoy lo hace en otro contexto.
no es discutir si hay o no un recrudecimiento, si se pierde o no el control de la calle. Hoy el contexto es distinto. No se discute una crisis de violencia y de inseguridad que posiciona a Rosario como una ciudad invivible, como una ciudad que no se puede visitar. Hoy tenemos nosotros muchas más actividades difundiendo la posibilidad de que Rosario sea un centro para convenciones de tipo de turismo corporativo, para las actividades masivas de espectáculos más bien culturales, para las actividades deportivas que se vienen para la ciudad. Y digo, hoy la agenda pública de la ciudad, más allá de los insistentes esfuerzos de quien sea para instalar una idea divergente, hoy esa es la agenda pública de la ciudad. Hoy eso es lo que se está discutiendo y sobre todo es también lo que nos encontramos de alguna manera explicando, no para vanagloriarnos de que mejoró la seguridad, entonces la ciudad ahora ya es otra. No. A ver, hay un plan de seguridad, viene dando buenos resultados, sostengamos este camino porque vamos a seguir recuperando el terreno perdido.